Bueno, primero te diría, para hablar del idealismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entiende Hegel por idealismo? ¿Por qué se le llama idealismo a eso? Primero, el contexto es el romanticismo alemán, ¿no? Esta visión es un poco, yo diría que uno de los comienzos de la crítica a la modernidad, ¿no? Pues básicamente la utilidad de Hegel se basa en que él está cuestionando la modernidad, el tipo de sujeto que produce la modernidad y que es básicamente muy parecido al mismo sujeto del presente, ¿no? Eh, Hegel no está hablando de la historia, que se utilice para hablar de la historia es otra cosa, pero Hegel está hablando es de la conciencia. Para Hegel, cuando Hegel habla de sujeto, cuando Hegel habla de lo racional, cuando él habla del espíritu, él está hablando desde un grado de autorrealización de la conciencia, empezando por ahí, ¿no? Y es un grado de autorrealización de la conciencia del sujeto, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con lo histórico, que no tiene... Lo que pasa es que son las lecturas que se le han dado desde América Latina, las lecturas de los críticos de Hegel, incluso ciertas lecturas también desde el pensamiento moderno eurocentrado o convencional, ¿no? Pero Hegel siempre está hablando desde la conciencia, ¿ok? Eh, el asunto está en que él ve esas formas de organización de la conciencia a través de ciertos momentos históricos y él lo ubica en ciertos contextos históricos para hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero habría que entender la noción de sujeto en Hegel. Hegel viene a dar un poco al traste con Kant, porque Kant era como, digamos, el filósofo del momento hasta que él llega y parte de una crítica a Kant, ¿no? Para Kant hay, digamos, la conciencia o el sujeto para llegar al fenómeno de la conciencia, que es el fenómeno básicamente de entender lo que pasa, ¿no? Que es lo que sucede fuera del cerebro, ¿no? En el mundo, con esa interacción entre el sujeto y el mundo. Kant sigue como esta línea de sujeto-objeto, ¿no? La cosa escindida, ¿no? ¿Sí? Entre el observador y lo que es observado. Entonces está esta cosa que Kant llama fenómeno o nuómeno, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que son cognoscibles y ciertas cosas que no son cognoscibles. No sé si tú has escuchado hablar de esta vaina kantiana de que hay cosas que se pueden conocer a priori, ¿no? Tú puedes decir, bueno, este libro es chiquito, ¿no? Pues tú lo ves de lejos, tú sin necesidad de medirlo, tú sabes que eso es chiquito, ¿no? Pero también hay cosas que se conocen a posteriori, ¿no? Que es después de conocer la experiencia, después una vez que tú lo mides y tal, pues tú confirmas, ¿verdad? Pero hay nuómenos, que son cosas que no se pueden definir, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, este gato es un gato, pero tú no sabes qué piensa el gato, porque es que no puedes saber qué coño piensa el gato, ¿no? Por más que tú hagas señalamientos a priori o señalamientos a posteriori, después de un proceso empírico, ¿no? Después de la experiencia. Entonces, la vaina de pinga de Hegel es que Hegel viene a decir algo muy chévere que, por cierto, me parece muy raro que no las críticas que le hacen a Hegel, sobre todo es la descolonialidad, pues siempre lo ven es como un legitimador del progreso histórico de la modernidad, ¿no? Pero Hegel está hablando de un fenómeno de la conciencia. Entonces, ¿de qué estoy hablando específicamente? Hegel lo que viene a decir es que no hay una escisión entre sujeto y objeto, sino que es un movimiento dialéctico, un movimiento que siempre está sucediendo. Por eso es que a Marx le gustaba tanto, ¿no? Es decir, Hegel no ve una diferencia entre la cosa que está siendo observada y la cosa que lo observa, porque todo el tiempo, así como ha descubierto la física cuántica en la actualidad, como se ha descubierto, digamos, las ciencias más contemporáneas, ¿no? Que es que se trata de una síntesis que está sucediendo constantemente y que el objeto constituye al sujeto y el sujeto constituye a lo observado, ¿no? Entonces, hay varios movimientos, ¿no? Para llegar a lo que Hegel llama lo absoluto o lo ideal o, digamos, el espíritu, ¿no? Para Hegel el espíritu no es nada más que la autorrealización de la conciencia racional por medio de sí misma. Es decir, el conocimiento, el grado de conciencia que tiene el sujeto sobre lo que está observando y sobre la manera en cómo nombra las cosas observadas, ¿no? Entonces, para Hegel siempre la conciencia es un fenómeno que ocurre dentro del cerebro, ¿sí? En la cabeza, dentro.
Entonces, él siempre piensa que la conciencia es simplemente una necesidad de salir de esa caja y transformar la realidad, ¿no? Por eso que a Marx le gustaba tanto, ¿no? Pues se trata de la acción sobre el mundo para que la conciencia logre su autorrealización, ¿no? Entonces, Hegel plantea que ahí es donde, digamos, está la perspectiva histórica en todo caso, pero como te digo, no es una perspectiva histórica. Vamos a ver, imagínate que Hegel es como un crítico cultural de su tiempo. Entonces él está usando los fenómenos, los objetos de su tiempo, los objetos del romanticismo para hacer su propuesta, ¿no? Es decir, así ponte tú, otro pensador de su propia genealogía, ¿cómo que se llama este tipo? El de Heráclito, ¿no? Así como Heráclito, para hablar y proponer y plantear sus proposiciones, él observa la naturaleza y observa el río, ese famoso adagio de Heráclito, ¿verdad? Entonces, cada filósofo en su propia genealogía y cada filósofo van encontrando, son relaciones que le permiten sostener sus argumentos, ¿no? Entonces, así como lo hace Heráclito con el río, porque obviamente que él no lo está haciendo a partir de la experiencia, sino lo está diciendo es a partir de una relación directa que sería lo exterior a la conciencia, que sería en este caso el río, por ejemplo, ¿no? Que está en constante cambio, bla, 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 lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, en el caso de Hegel, como te digo, no va la historia como si fuese un historicista o alguien que pretende ver la historia como algo que tiene una continuidad o lo que sea, sino él lo está viendo es como un fenómeno de la conciencia, como un fenómeno de un sujeto y al mismo tiempo de una comunidad. Ahí es donde entraría el tema del idealismo. Entonces, esa comunidad, ¿cómo es transformada por un fenómeno de la conciencia? Entonces, por ejemplo, él dice que hay que ir al custom, ¿no? Que son las tradiciones. Entonces, por eso es que él ve Grecia, ¿no? Pero él no ve Grecia porque sean los griegos, por la cosa, no, sino lo ve como un momento de la comunidad, un momento de una comunidad que se articuló de una manera y una organización determinada, con política, etcétera, pero fue a través de un autorreconocimiento de la conciencia por medio de sí misma, que devino de ser no solamente una relación de sujeto, sino sobre todo una relación colectiva. Entonces, él pone ese ejemplo, como te digo, de la polis griega, por ejemplo, custom, que custom en español es las costumbres, ¿no? Es decir, las costumbres como unos procesos de autorreconocimiento de la conciencia que tienen las propias comunidades. Ya estás empezando más o menos a ver seguramente por qué se llama idealismo esto, ¿no? Entonces el contexto del idealismo alemán, pues yo te diría, bueno, pensar en Goethe, por ejemplo, pensar en el Fausto, pensar en esos productos culturales de esa época, pensar en los románticos, ¿no? ¿Qué es lo que querían los románticos? Los románticos querían ellos ya en ese momento se estaban quejando como nosotros de la tecnología, se estaban quejando de las formas de gobierno de esa época y ellos pensaban que la salida era hacia la naturaleza, a dejarse impregnar por el mundo en su cosa desnuda, ¿no? Es decir, para que la conciencia tenga esa experiencia desnuda con la realidad, ¿no? Vuelvo de nuevo, por eso es que a Mar le gusta tanto todo este peo, ¿no? Porque él está pensando es que no se trata de interpretar la realidad, sino de cambiarla. Cuando Mar dice eso, está siendo profundamente hegeliano, ¿no? Entonces, ¿por qué es idealismo, no? Porque se está proponiendo una cosa que es muy difícil de hacer, ¿no? Y es que haya una conciencia tan plena del sujeto que pertenece a una comunidad, que pertenece a un movimiento dialéctico en constante autorrealización, para poder recrear como una especie de sociedad que sea semejante a estas sociedades de la costumbre, que eran súper colectivistas, ¿no? Entonces, para llegar a eso hay un capítulo que yo te recomiendo que revises, así como se empieza El Capital por la acumulación originaria y el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Según mi lectura, pues, hay que comenzar la fenomenología por un capítulo que se llama La realización de la conciencia racional por medio de sí misma, que es donde se plantea todo esto que te estoy diciendo, el movimiento de la conciencia y cómo eso es el idealismo en su totalidad, ¿no? Primero, Hegel dice que la conciencia, para llegar a esa autoconciencia racional por medio de sí misma, ¿no?
la conciencia pasa por varios momentos. Un primer momento que es el momento hedonista, y él lo pone con Fausto, ¿no? El ejemplo de Fausto, el Fausto Faust de Goethe, ¿no? Entonces él dice, bueno, mira qué hace Fausto en ese momento de la conciencia, cuando no está transformada, cuando la conciencia está en su estado más puro, digamos, ¿no? La conciencia es irracional, ¿sí? Es decir, no es conciencia todavía, es hedonista, busca el placer por el mero placer, así como hace Fausto, por eso te hablaba de las relaciones, ¿no? Esa relación como crítica de la cultura, entonces él dialoga con ese producto cultural de ese momento, que forma muy parte, que es una producción de la cultura de su tiempo, el idealismo alemán, como te decía. Entonces Goethe te pone a Fausto como, primero, una persona irresponsable, hedonista, que busca el placer solamente a través de sus propios deseos, que incluso le desgracia la vida a una muchacha, la embaraza, la jode, le hace un montón de vainas, ¿no? Muy interesante, por cierto, esa lectura, hay una lectura que hace Catherine Malabou, te la recomiendo, y a Luciana Cadaya, dos feministas contemporáneas increíbles que han recuperado la obra de Hegel, ¿no? Entonces, ese momento Fausto, la autoconciencia se da cuenta, la conciencia se da cuenta que no puede ser todo el tiempo hedonista, ¿no? ¿Sí? Entonces Fausto tiene que cambiar para que ocurra la autorrealización de la conciencia, ¿no? Porque no todo puede ser a través de la búsqueda del placer. Incluso Fausto es un gran crítico de su sociedad, ¿no? De su tiempo. Pero entonces Fausto se da cuenta que si él destruye esa sociedad de su tiempo, él no va a tener lo que le da la razón de ser, que es la sociedad a la que critica. Si esa sociedad desaparece, pues ¿qué pasa con él, no? Entonces ahí empiezan a salir como vetas interesantes de interpretación, ¿no? Entonces Hegel dice que para poder avanzar la conciencia a otro momento, se necesita, se necesita no, sino que el, el paso más adecuado o el paso que inevitablemente le lleva del hedonismo, cuando el sujeto se da conciencia de su hedonismo, que ya no puede andar por la vida solamente buscando placer, si realmente quiere autodesarrollar su conciencia, quiere alcanzar la verdad, quiere alcanzar el espíritu, lo ideal, ¿no? Se da cuenta que tiene que superar su propio hedonismo y su propio interés individual. Es una gran crítica al individualismo, ¿no? Por eso que le gusta tanto a Marx, vuelvo. Entonces, en ese momento, Fausto se da cuenta que tiene que ir a otro momento, ¿no? La conciencia quiere salirse de la caja de la cabeza, del cerebro, para transformar la realidad y no ir solamente por ese hedonismo y esos placeres. Entonces viene lo que Hegel llama la ley del corazón. ¿Ok? Antes de hablar de la ley del corazón, es bueno hablar de esto. Todo esto opera, esa búsqueda por eso ideal, esa búsqueda por el espíritu, esa búsqueda por la verdad o la razón absoluta, ¿no? Y que ocurre en este movimiento dialéctico que te estoy hablando, ocurre es porque según Hegel, ese sujeto o esa conciencia se mueve por el placer y la necesidad, ¿no? Esas son las dos cosas que él plantea, que es lo que mueve al sujeto, ¿no? Entonces, ese placer ya no es tal, sino que cambia y se convierte en otra cosa. Y la necesidad ahora es una necesidad de autosuperar el momento Fausto. Entonces, una vez que llega ahí a ese momento, viene lo que Hegel llama la ley del corazón, como te había comentado, ¿no? Entonces Hegel dice que la ley del corazón es cuando tú empiezas a darte cuenta que no puedes ser hedonista, sin embargo, cuando tú sigues tu ley del corazón, sigues siguiendo tus propios principios, ¿no? Entonces, cuando tú solamente sigues tu ley del corazón, al mismo tiempo Hegel hace una crítica a la ideología y solo que no le llama de esa forma, ¿no? Tú solamente sigues tu propia ley del corazón, ¿no? Entonces, tu propia ley del corazón empieza a chocar con la ley de los otros corazones, lo que Hegel llama la ley de los corazones. Entonces, todos los sujetos y las sujetas de la comunidad empiezan a chocar entre sí, porque cada quien ya no busca, incluso ya no están buscando el hedonismo, pero como o sea, no joder a nadie, ¿no? Pero como están buscando sus propios proyectos, sus propios deseos, solamente se siguen a sí mismos. Sigue siendo un individualismo que ya no es hedonista, pero no deja de ser igual individualismo, ¿no? Entonces Hegel dice, hay que superar. O sea, el placer y la necesidad tienen que ir a otro momento para la autorrealización de la conciencia, para que se realice plenamente. Y ahí es donde viene el gran asunto del idealismo alemán, ¿no? Y es que Hegel dice que para lograr eso,
se necesita lo que él llama, o sea, el objetivo de la realización de la conciencia racional por medio de sí misma es, lo que él llama el reino de la virtud, ¿no? Que sería como la autorrealización, el saber absoluto. El saber absoluto es nada más y nada menos que se entienda que todo esto que está sucediendo ocurre por ese movimiento, como te digo de un principio, del sujeto que entiende que todo es sujeto, que el objeto también le transforma en ese movimiento dialéctico constante de autorrealización. Es una vaina muy interesante porque para Hegel las cosas dejan de ser, todo el tiempo todo está dejando de ser en ese movimiento dialéctico, ¿no? Entonces, para poder doblegar la ley del corazón, es decir, en esas tres fases que estoy hablando, primero el hedonismo, la razón se da cuenta de que hay que superar el hedonismo, llega a la ley del corazón, se da cuenta de que aún así, cuando no es hedonista, sigue siendo individualista, y para alcanzar el reino de la virtud, es lo que Hegel llama el caballero de la virtud, y yo le llamo la dama de la virtud o el colectivo de la virtud para descolonizarlo y también pasarlo por el feminismo, ¿no? Y me gustaría, por cierto, escuchar tu opinión sobre eso, cómo podríamos deconstruir eso para hablar en esos términos hegelianos, ¿no? Entonces la vaina es que él dice que para llegar al reino de la virtud, lo que se necesita es que todo el mundo doblegue la ley, su propia ley del corazón. Ya no se trata de doblegar su hedonismo, su individualismo, sino ahora se trata también de doblegar cualquier deseo individual que tenga cada quien y ponerse en servicio a la comunidad, como último gran movimiento dialéctico para encontrar la autoconciencia racional por medio de sí misma, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Por eso que se le llama idealismo alemán, ¿no? Porque cómo lograr eso, ¿no? Ese reino de la virtud, ¿no? Y por eso es que el socialismo es eso, ¿no? O sea, el proyecto de Marx, ¿no? El proyecto socialista es básicamente eso, ¿no? Y otros proyectos también que de algún modo se afianzan en el idealismo, ¿no? Porque se trata es precisamente que todas, que todos, que el colectivo en general se doblegue ante los intereses colectivos, ¿no?